Bueno, bienvenidos a esta unidad eh, del ciclo clínico. Sabrán, formamos parte del cuerpo colectivo de nuestro mapa curricular eh, y bueno, nos llamamos programas de salud. Estamos iniciando el núcleo 1 de esta asignatura que trata sobre nociones sobre el Estado, la política pública y bueno, y nos va a ofrecer una breve introducción al enfoque de derechos humanos vinculado, digamos, al campo de las políticas públicas. Tenemos 2 encuentros para este núcleo, así que hoy en este módulo semanal número 1 vamos a trabajar los primeros contenidos. Nos vamos a enfocar en el rol del Estado, algunas nociones introductorias sobre política pública y la importancia del enfoque de derechos humanos en la política pública. Ustedes verán en la guía del estudiante, ya hemos compartido ahí en el campus, tienen 2 textos, uno de Oscar Oslax y otro de Víctor Abramovich, que son los que vamos a abordar en esta primera presentación. Bueno, una nota al pie es esta reflexión a la que nos convocan 2 autoras, que son Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio. Ellas elaboran un libro que ustedes van a ir transitando a partir de algunos artículos a lo largo de la asignatura, y que tiene que ver con destacar la importancia de darle luz a los conceptos que orientan nuestras prácticas, sobre todo en personas como ustedes que se están formando como futuros profesionales de la salud, que están muy conmovidos y a llevar adelante habilidades prácticas en el campo de la salud, pero que no por ello están escindidos de conceptos que le confieren sentido a esas prácticas. Entonces, de alguna manera, es importante, y por eso lo traemos esta nota al pie, es importante, digamos, dar luz sobre esos conceptos para saber en qué marcos o desde qué lugar nosotros vamos como profesionales de la salud desarrollando nuestras prácticas. Bueno, para arrancar este módulo semanal, les decía, uno de los textos es el de Oscar Oslac, que es un teórico argentino de referencia en lo que es la construcción del campo de las políticas públicas. Es una persona que se ha formado en múltiples disciplinas, eh, y este texto en particular es un texto muy breve, no tiene más de 8 páginas, y está publicada en la revista digital Voces en el Fénix, que es el espacio de divulgación de la cátedra abierta que lleva el mismo nombre, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y en esa revista suele haber reflexiones contemporáneas que van analizando e intentan contribuir al desarrollo de nuestro país en distintas esferas o áreas estratégicas. La capilaridad social del rol del Estado es un artículo donde el autor nos va a invitar a hacer como un zoom sobre las expresiones que tiene el Estado en la vida cotidiana de las personas. De alguna manera es como, podemos decir, es como la oportunidad para darle visibilidad y hacer tangible un concepto que a veces resulta como muy abstracto, ¿no? El Estado. Y bueno, en este artículo lo que se trata es de ver esa estatalidad en nuestras diversas interacciones sociales. Es tema del artículo trabajar sobre los distintos papeles que ha asumido el Estado en el desarrollo de las sociedades capitalistas. Lo que define como el rol del Estado son las formas en que sus instituciones eligen producir determinados bienes, ofrecer ciertos servicios o regular de modos diversos las interacciones sociales. La primera premisa a la que nos invita, digamos, el texto, es comprender que el rol del Estado varía a lo largo del tiempo. Quizás podemos pensar algunas preguntas sencillas que nos pueden
ayudar a pensar o analizar esto que estamos diciendo. Por ejemplo, el rol del Estado siempre fue el mismo en relación a la provisión de servicios de saneamiento, como por ejemplo la red de agua potables y cloacas. Pensaba, por ejemplo, a fines del siglo XIX, en el brote epidémico de cólera en una Londres de alta densidad poblacional, que aún no tenía provisión de agua segura. Ha sido siempre igual. Digamos, ¿cómo recordarán, por ejemplo, nuestros familiares? Bueno, yo tengo 43 años, ¿no? Entonces yo hablo con mi papá, mi mamá o incluso mis abuelos. Digamos, ¿cómo recordarán ellos las instituciones públicas de educación antes de la última dictadura militar? Porque eso cambió después. Por ejemplo, en la década del 90, yo soy, digamos, un poco hija de esa década, hubo una explosión de la matrícula de educación privada. Entonces, es un poco dar cuenta de ese dinamismo, ¿no? El rol del Estado activando en distintas esferas de la vida, decíamos, por ejemplo, saneamiento urbano, también educación, pero pensemos, por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotras, las mujeres, sobre las intervenciones del Estado antes y después de la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? Es como que en cada ejemplo vemos y vamos pudiendo analizar cómo el Estado, como forma de organizarnos socialmente, ha ido interviniendo a lo largo de la historia por acción y por omisión, ¿eh? O sea, por acción o por omisión. Es un poco ver esto de el antes y el después en la provisión de servicios de saneamiento, el antes y el después en la calidad del sistema educativo, como bien podemos decir social, el antes y el después en la regulación de las relaciones de género a través de distintas regulaciones, ¿no? Lo que decimos es que analizar el rol del Estado es un convite a problematizar cómo hemos y cómo comprendemos nuestras necesidades y de qué manera las vamos resolviendo a lo largo de la historia. Cuáles se definen desde un plano individual, como las necesidades del sujeto, cuáles se definen desde un plano colectivo, como necesidades sociales, cuáles remiten a la esfera de lo privado y qué necesidades se expresan en la esfera de lo público. Acá, digo, para linkear con lo que veníamos diciendo, por ejemplo, antes la violencia de género en muchos casos era bueno, una violencia que se ejercía en el plano de lo privado, a lo que no había que meterse. La policía no podía entrar a un domicilio. Si un vecino denunciaba que había gritos. Si no le daba permiso no podía entrar, no tenía la facultad de hacerlo, porque eso formaba parte de la esfera de lo privado. Por otro lado, son debates que remiten a qué necesidades van a o deben cubrirse a través de las intervenciones del Estado y qué necesidades deben resolverse a través del mercado, es decir, según la capacidad de pago de cada quien. Estos son debates muy contemporáneos, digamos, que nos seguimos dando como sociedad. Lo cierto es que podemos ver en estas distintas variables, de lo individual a lo social, lo privado a lo público, el Estado del mercado, muchas de las tensiones que le van dando forma a ese rol del Estado a lo largo de la historia. Es decir, que la variación en esos debates que nos hemos dado como sociedad han dado como resultado distintas orientaciones en el rol del Estado. Para avanzar en su análisis, en el análisis del rol del Estado, el autor, recordémoslo, se llamaba Oscar Oslak, y vale la pena tenerlo en cuenta porque tiene mucha literatura al respecto, que a quien le interese puede buscar. Bueno, para avanzar en ese análisis del rol del Estado, el autor distingue tres niveles. Un nivel macro, que va a remitir a los pactos fundamentales del capitalismo como modo de organización social. No sé si recuerdan, y si no pueden ir un poquito para atrás, que al inicio señalamos que estudiar el rol del Estado significa develar el papel que ha ido cumpliendo en el desarrollo de las sociedades capitalistas. Significa que el Estado moderno, así como lo conocemos y vivimos,
es la forma política y de organización que se establece con la sociedad capitalista. En este sentido, el rol del Estado va a tomar diversas formas según los distintos modelos de producción que se vayan expresando en el devenir de ese sistema capitalista. Pensemos, por ejemplo, las formas de organización social en los distintos modelos de desarrollo que, por ejemplo, ustedes, espero recuerden, sé que ya están muy avanzados, pero alguna vez estudiaron en el secundario en relación al Estado argentino. Por ejemplo, el modelo agroexportador a fines del siglo XIX, principios del XX, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, o el modelo de desarrollo neoliberal, aún vigente, ¿no? En distintas fases, vale decir. Ahora, por eso digo, si recordamos, por lo menos para lo que es el caso argentino, estos distintos modelos de desarrollo, podemos ver la relación que hay entre esas formas, digamos, de organizarnos socialmente, de darnos respuestas a las distintas necesidades, en el marco de un sistema capitalista que no deja de ser tal, solo que va asumiendo distintas formas en el marco de distintos modelos de desarrollo. En este punto, Oslak, digamos, lo que nos dice y subraya es que a nivel macro, el nivel macro de análisis del rol del Estado, existen reglas de juego que gobiernan y proponen, entre comillas, límites a ese rol del Estado. En un segundo nivel, el nivel meso, Oslak lo que va a analizar es el rol del Estado en relación a las orientaciones y contenidos de las políticas públicas. Es decir, esas maneras de intervenir, decíamos por acción u omisión, en las distintas esferas en las que se da la reproducción de la vida, de la vida en primera persona y la reproducción ampliada de la vida de los miembros con los cuales nos vinculamos, la familia, la comunidad. Y finalmente reconoce un nivel micro, que es en donde iniciamos este momento, es decir, en las maneras en que en su intervención y presencia se advierten en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana de una sociedad. Aquí es donde se detiene el autor y nos propone, van a ver en el artículo, un relato de mediados del siglo XX, puntualmente en 1952, en el transcurso del segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que titula Un día en la vida de Juan. En ese relato, digamos, lo que hace el autor es describir algunas actividades que Juan y sus familiares desarrollan en su vida diaria. Dónde viven, la música que escuchan, si cuentan con luz, calefacción, cómo resuelven el vestido, dónde se educan, cómo trabajan, qué medios de transporte utilizan, entre otras. Un relato muy sencillo que es interesante porque creo que interpela, o por lo menos debiera interpelar, porque el mismo relato podemos pensarlo en primera persona en este contexto histórico. Es una forma, como decíamos al inicio, de darle visibilidad a la estatalidad. Entonces, en el relato lo que logra es darle esa visibilidad a la presencia del Estado como esas incontables formas en que sus instituciones eligen producir determinados bienes, ofrecer ciertos servicios, promover algunas actividades o regular de modos diversos las interacciones sociales. Bueno, digamos que lo que al autor le interesa destacar es la capilaridad social del rol del Estado, o sea, las manifestaciones de su presencia, dice, celular en la organización de la vida de una sociedad. Y entonces ahí él, y bueno, por eso pusimos el párrafo entero, ¿no? Porque un poco sintetiza el propósito central de su artículo, que es pensar que el Estado no es una entidad que está arriba o afuera de las interacciones sociales. Si nosotros hubiésemos arrancado este encuentro, y seguramente lo haremos de manera presencial, y les preguntáramos, bueno, ¿ustedes qué entienden por Estado? En general, el Estado suele comprenderse como un ente, decimos abstracto, pero que es ajeno, digamos, a nosotros.
O en el mejor de los casos decimos el Estado somos todos y todas. Un poco por insuficiencia o por abundancia termina, digamos, de reconocerse límites muy difusos. Es realmente una noción muy abstracta. Pero bueno, por eso Oslak lo que nos dice es, el Estado no es ajeno, no está arriba o afuera de las interacciones sociales. Es producto de esas interacciones sociales, está presente para regular esas interacciones sociales. Está presente, pero también puede estar ausente de múltiples maneras en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana. El Estado proporciona a la sociedad su tejido conectivo. Vamos a ver en el encuentro siguiente, en el encuentro 2 de este primer núcleo, incluso de la mano de este autor, en compañía de otro segundo, que es llamado O'Donnell, que el Estado, en alguna de sus significaciones, que son múltiples, puede ser entendido como el producto, digamos, de las relaciones de fuerza en un momento histórico dado. Es decir, es la expresión o la materialización de las relaciones de fuerza en un momento histórico dado. Entonces, cuando él habla de que el Estado no está afuera, que no está arriba, sino es porque está pensando que es un producto de esa misma sociedad, que tiene que ver con el sentido, con el orden y la forma en que esa sociedad en ese momento histórico define su organización. Es el tejido que sostiene a la organización social y dice que por el propio código genético impreso en sus células le impone cierta dinámica, ciertas reglas para su organización y funcionamiento. Es decir, no está hablando de cualquier Estado, está hablando del Estado moderno. Y el Estado moderno nace con la sociedad capitalista. Y eso le define algunos límites, algunas reglas, algunas dinámicas. Es en este sentido que el Estado puede concebirse como la máxima instancia de articulación de relaciones sociales. Dentro de todo ese párrafo que habíamos compartido recién, subrayamos en particular esta que dice que el Estado no es una entidad que esté arriba o fuera de las interacciones sociales. ¿Y por qué la retomamos? Bueno, porque como equipo docente queremos invitarles a leer el relato de la vida de Juan o sus propias experiencias desde una perspectiva crítica que no los entienda por fuera de las formas que asume el Estado. En esta línea lo que queremos poner en valor es la participación ciudadana en la construcción de la agenda pública. O sea que eso es reconocer que la participación social ciudadana es un componente ineludible de la vida social y de la forma en que nos organizamos como tal y de las orientaciones que asume ese rol del Estado. No hay una entidad externa. Tiene que ver con la expresión de las luchas y de las relaciones de fuerza entre los distintos actores, actrices que forman esta sociedad. En esas relaciones de fuerza, en esas disputas por el sentido y por el proyecto de sociedad, es donde definimos de qué manera le vamos a dar respuesta a las necesidades que hemos identificado como sociales colectivas, cuáles quedan por fuera y deberán ser abordadas por el mercado, cuáles vamos a cubrir de manera organizada por todos y todas, cuáles actividades de la vida diaria ahora forman parte del espacio de lo público y cuáles quedan definidas en el espacio de lo privado. Bueno, ahora vamos a continuar con un segundo texto que tiene como autora Víctor Abramovich y que justamente va a relacionar esta orientación que asume el Estado, sobre todo en relación a ese nivel meso que se enuncia en el artículo de Oslak, que tiene que ver con concretamente el campo de las políticas públicas,
y cómo se relaciona esa orientación con el enfoque de derechos humanos, que es un enfoque que queremos que esté presente en el ejercicio de su práctica profesional como futuros médicos y médicas. El siguiente texto, luego de haber explorado el texto de Oslak, es el de Víctor Abramovich, que habla sobre los derechos humanos en la política pública, ¿sí? Lo que él intenta introducir, lo que él nos presenta, es el llamado enfoque de derechos humanos en la política pública, ¿sí? Esta asignatura trata sobre los programas de salud, ¿sí? Y como ya vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme, pero sí brindar una pequeña explicación, los programas son una forma de materializar, ¿sí? una política pública. Entonces, en este sentido, hablar sobre el enfoque de derechos humanos en la política pública tiene que ver también con, bueno, cuál es el enfoque o cuál es la relación entre los derechos humanos y también obviamente los programas de salud, ¿sí? Lo primero que él se pregunta es, bueno, ¿cuál es el papel o qué papel juegan los derechos humanos en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas? Como dije recién, también podemos relacionarlo obviamente con los programas de salud como aquella materialización de estas políticas públicas. Y si vamos un poquito más allá, podemos preguntarnos, ¿sí? Y se espera que al terminar esta explicación podamos volver o puedan ustedes volver sobre esta pregunta de, bueno, si la sola existencia de una política pública, ¿sí? Materializada en un plan o en un programa, solo con existir, digamos, se está garantizando que los derechos van a estar protegidos y van a estar garantizados para todas las personas, ¿sí? Recordemos esta pregunta para que después ustedes puedan reflexionar una vez que hayamos, digamos, transitado todo el texto. Entonces, como para responder a esta pregunta, Abramovich propone que pensemos en 3 dimensiones, ¿sí? que deberíamos considerar para explicar esta relación entre derechos humanos y procesos de formulación e implementación de políticas públicas y, en definitiva, para responder esta pregunta de si con solo el hecho de que exista un plan o un programa, es decir, una política pública, los derechos ya están garantizados, ¿sí? O está garantizado que van a ser protegidos y que todas las personas van a poder ver respetados y garantizados sus derechos. Entonces, él habla de estos 3 aspectos. El primero que explora es esto de de que los derechos humanos definen el campo de responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir? Bueno, los instrumentos de derechos humanos, ¿sí? De acá en adelante, cuando yo hablo de instrumentos de derechos humanos, estoy hablando de convenciones, pactos, declaraciones, ¿sí? Que los estados, si hablamos de Argentina, el Estado argentino, ¿sí? Ha firmado, ha ratificado. Bueno, los instrumentos de derechos humanos definen el campo de responsabilidad del Estado en sentido de que ahí se explica sobre qué cosas los estados, digamos, se tienen que hacer cargo, ¿sí? Y puesto en otra perspectiva, bueno, ¿qué asuntos son del Estado, ¿sí? Son materia del Estado y por lo tanto requieren una intervención estatal a través de políticas públicas? ¿Y qué otros son del mercado o de las familias, ¿sí? Del ámbito de la esfera privada, digamos? ¿Y qué tipo de intervenciones el Estado debe y puede tener? Ese sería el punto número 1. El punto número 2, ahora después vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir trabajando cada uno. El punto número 2 es que los derechos humanos aportan un determinado enfoque o una determinada perspectiva para pensar y para abordar los problemas sociales concretos. Es decir, nos traen una perspectiva acerca de cómo debería ser la respuesta estatal ante ciertos problemas. Es decir, en el 1 vimos que nos viene a decir, bueno, cuáles son las materias sobre las cuales el Estado tiene que intervenir, y en la segunda nos vendría a decir, bueno, utilizando qué enfoque debería intervenir, ¿sí? Por así decirlo. Y el tercer punto establece bueno, el tercer punto que nos propone él, establece que los instrumentos de derechos humanos contienen reglas de organización de las políticas, ¿sí? Es decir, principios que contribuyen a ordenar la manera en que el Estado interviene en los diferentes asuntos. Ya lo vamos a ver, es decir, los instrumentos de derechos humanos dirían cómo es que debería ser la intervención estatal, es decir, qué
características, qué cuestiones deberían considerarse al momento de la implementación, ¿sí?, y el diseño de una política pública. Y acá es cuando él introduce 3 conceptos que ya los vamos a ver y que es fundamental que ustedes puedan abordar, que son el de la participación social, el de la igualdad positiva y el del enfoque interseccional. Dijimos que en el primer aspecto, o la primera afirmación fuerte que él hace, tiene que ver con que los derechos humanos definen el campo de responsabilidad del Estado, es decir, tanto los derechos humanos que están reconocidos en instrumentos internacionales, ¿sí?, como los que yo nombré hace un ratito, pactos, convenciones, declaraciones, tratados, tanto esos como los derechos reconocidos en cada una de las constituciones definen un campo de lo público, es decir, aquellas cuestiones sobre las cuales necesariamente el Estado tiene responsabilidad, ¿sí?, y por lo tanto tiene que intervenir, y si no lo hace puede ser llamado a rendir cuentas. Es decir, qué cuestiones son del Estado y qué otras son cuestiones del mercado o de la esfera privada. Y esto es muy importante porque esto de, bueno, qué cuestiones, digamos, sobre qué cuestiones el Estado tiene que intervenir y sobre qué cuestiones no, es un tema que está todo el tiempo siendo discutido en el ámbito político, sí, en la sociedad. Bueno, esto le corresponde al Estado y esto no, esto le corresponde a los particulares, esto le corresponde al que lo regula el mercado, ¿sí? Bueno, cuando nos hacemos estas preguntas, en realidad lo primero que deberíamos acudir es a la Constitución, ¿sí?, y a los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado firmó, que el Estado ratificó y por lo tanto, digamos, adquirió una obligación. Y ahí está el contenido respecto de qué temas son de incumbencia del Estado y qué no. Y esto ha ido cambiando, ¿sí?, a través del tiempo. Y no es, como sabemos, una discusión acabada, ¿sí? Es algo que todo el tiempo vuelve a aparecer. Los deberes que asume el Estado pueden ser de prestación, ¿sí?, de prestación de servicios, ¿sí?, de organización de servicios, o sea, cómo organizar los servicios existentes, o de organizar servicios o institucionalidad, ¿sí?, instituciones, o de regular a los actores no estatales. ¿Sí? Hay distintos tipos de obligaciones que toma el Estado. Y el ejemplo que nos brinda Abramovich en el texto, que los llamo a que lo puedan leer de forma detenida, tiene que ver, por ejemplo, con el tema del cuidado de las personas con discapacidad o las personas mayores, una cuestión que hace algunos años, iba a decir muchos, pero no sé si tantos, e incluso hoy en día a veces sigue siendo discutido, era una cuestión como del arreglo de la vida privada, ¿sí?, como cada familia cuidaba a sus familiares con discapacidad, a sus mayores y a las personas mayores. Bueno, hoy en día tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el ámbito interamericano tenemos una convención sobre los derechos de las personas mayores, y en todos esos instrumentos hay contenido respecto de, bueno, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y en qué materia, digamos, el Estado debe intervenir, y ya no puede ser dejado, digamos, a la libertad de las familias que hacen con, por ejemplo, sus hijos, sus hijas con discapacidad, ¿sí? En este sentido tenemos normativas y la obligación del Estado de intervenir y de regular, por ejemplo, las instituciones donde viven las personas con discapacidad, el tiempo que están en esas instituciones, ¿sí?, y lo mismo con las personas mayores. Entonces ya hay cosas que antes, hace un tiempo, eran materia de, bueno, del orden de la esfera familiar, y que a partir de la existencia de ciertas convenciones internacionales, estos instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado, en el caso del Estado argentino, ha firmado y ha ratificado, bueno, ahí adquiere otras obligaciones, es decir, aspectos sobre los cuales a partir de ese momento tiene la obligación de legislar, ¿sí?, o de llevar adelante, en este caso, políticas públicas, ¿sí? En esta materia hablaremos de programas, por ejemplo, de salud, ¿sí? Por ejemplo, de salud, ¿sí? El segundo punto que él nos menciona tiene que ver con que los instrumentos de derechos humanos traen una perspectiva acerca del cómo, ¿sí?, de cómo debería ser la respuesta estatal ante ciertos problemas.
Y esto se explica también muy fácilmente, por ejemplo, con un ejemplo que nos da él muy claro, que es el de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Hace varios años, toda decisión que se tomaba respecto de un niño, digamos, o pasaba por la familia y después, por ejemplo, por el ámbito de la justicia. Bueno, hoy en día, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, quizás ustedes no lo saben, pero digamos, acá está en el ejemplo y pueden haber escuchado quizás la figura de el abogado del niño, ¿sí? Y el hecho de que se habla de una capacidad progresiva. Antes los niños, digamos, no podían decidir porque se consideraba que no tenían capacidad para hacerlo. Hoy, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados han empezado a incorporar legislaciones para abordar esto y proteger esto de la capacidad progresiva, y que tiene que ver con que según la edad del niño debe poder evaluarse la posibilidad de que se le brinde información accesible a su edad y que se lo escuche para que pueda tomar una decisión, y por eso se habla de esta capacidad progresiva, es decir, no porque el hecho de que sea un niño no tiene capacidad para decidir, sino que hay que, digamos, evaluar la edad madurativa, la edad del niño, la capacidad del niño para comprender, porque sabemos que hay niños que a cierta edad son más maduros, ¿sí? Entonces es una cuestión individual, y después brindar herramientas para que ese niño o esa niña pueda acceder a esa información y por lo tanto participar de una decisión que lo atañe. Un ejemplo, no sé si han podido escuchar, el hecho de que algunos jueces y juezas están empezando a adoptar sentencias de fácil lectura en el caso, por ejemplo, de adopciones, ¿sí? o de procesos judiciales en donde hay un niño o una niña involucrada, y redactan sentencias en las que, con un vocabulario sencillo y acorde a la edad del niño que está involucrado en esa sentencia, se le brinda información para que pueda entender, ¿sí? Porque en definitiva se trata de una decisión que es sobre su vida, ¿sí? Ahora, esto, que ahora nos parecería normal, ¿sí? Bueno, es algo que se introduce a partir de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, ¿cómo debe ser la respuesta estatal ante esta cuestión? Bueno, está ahora, y no antes, y digamos legislada o está abordada en la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, esto no quiere decir que este enfoque no entre en conflicto constantemente o que se encuentre en tensión con otros paradigmas que aún persisten, ¿sí? Aún existe esto de, bueno, son niños, ¿no? ¿Por qué deberían participar? No entienden, el chico, el adulto es el que tiene que decidir, o para qué. Bueno, como todo lo que vamos a ir viendo, el enfoque de derechos humanos en la política pública, como tal, como enfoque, convive en la realidad diaria con otros enfoques que quizás son más antiguos, sí, más, podríamos decir, conservadores, si se quiere, pero que aún persisten y están en constante tensión. Y por otro lado, el tercer punto que nos trae Abramovich tiene que ver con que los derechos humanos plantean o nos traen reglas de organización que van a incidir en la forma en que se diseña y se aplica una política pública. Bien, podríamos decir un plan, un programa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hasta ahora hablamos de que, por un lado, los instrumentos de derechos humanos nos dicen, bueno, en qué cuestiones el Estado debe intervenir. En la segunda dijimos, bueno, con qué enfoque debería intervenir. Y en este tercer punto lo que Abramovich nos dice es que lo que trae son reglas específicas de organización, es decir, bien al cómo, ¿sí? A cómo debería ser esta intervención. Es decir, los instrumentos de derechos humanos contienen ciertas reglas de organización que señalan al Estado de qué forma tiene que llevar adelante su intervención, ¿sí? Es decir, cómo tienen que organizarse, acá les hay como un punteo, ¿no? Es decir, cómo tienen que organizarse ciertas prestaciones, qué institucionalidad deben tener las políticas públicas, quiénes son los que deberían participar en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas, qué información pública debe producirse y
asegurar el acceso público a esta información que debe producirse, así como también mecanismos de control y de rendición de cuentas. Y en este punto el autor también se detiene a explicar 3 cuestiones que son fundamentales. Antes de avanzar sobre estas 3 cuestiones, él brinda también algunos ejemplos, lo mismo los animo y las animo a que lean algunos de los ejemplos. Yo puedo tomar el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establece, por ejemplo, bueno, qué prestaciones debe brindar el Estado, ¿sí? Pero también habla de quiénes deberían participar en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nace de un lema que es nada sobre nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras. Entonces, en todo el texto de la Convención habla de que para el diseño de cualquier política pública respecto de personas con discapacidad, respecto de la discapacidad, es obligación del Estado generar posibilidades para que las personas con discapacidad, ellas a través de sus organizaciones, ¿sí?, puedan participar de estos procesos, ¿sí? Es decir, cuando a partir de que el Estado argentino ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha obligado, de alguna forma, ha tomado la responsabilidad, no solo de, como decía el punto 1, bueno, tomar cierta participación y que el tema de las personas con discapacidad sea una cuestión de la esfera de la intervención estatal, así como el punto 1, sino que también ha tomado la obligación de que esa intervención estatal siga ciertas reglas. La primera, por ejemplo, es asegurar instancias de participación de las personas con discapacidad en todos los procesos de formulación e implementación de políticas públicas que las atañen, ¿sí? Por ejemplo, respecto de información pública, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un punto específico donde habla de la importancia de que el Estado, los estados, vamos a hablar del Estado argentino en este caso, genere estadísticas, ¿sí?, y genere información respecto de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación, ¿sí?, distintos puntos. Y, obviamente, de que esta información sea pública y se encuentre disponible en formatos accesibles, ¿sí? Y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un punto específico donde habla de estos mecanismos de control y de rendición de cuentas, ¿sí? Doy esa convención como ejemplo. En el texto el autor aborda otros ejemplos, ¿sí? Perdón, ahí repetí ejemplo, pero bueno, él brinda digamos otros instrumentos o habla de otros instrumentos que también los pueden usar para ustedes ir viendo aquello que dice el texto de una forma más teórica con ejemplos prácticos para poder explicarlo. Perdón. Y después el autor se detiene a explicar 3 cuestiones que son fundamentales y que me gustaría que ustedes las puedan pensar como esto de las reglas de organización, ¿sí?, o de conceptos o de cuestiones que son fundamentales que el Estado tenga en cuenta a la hora de diseñar o aplicar una política pública. Y acá hablamos de la participación social, del principio de igualdad positiva y de la discriminación interseccional. Abramovich, respecto de la participación social, dice algo que también esperamos y que ustedes puedan escucharlo hoy, que es el módulo semanal 1, sigo la introducción al módulo semanal 1, pero que debería permear, ¿sí?, todo el resto de los módulos semanales y todo el contenido de la asignatura de programas de salud que tiene que ver con la participación social, ¿sí? El reconocimiento de ámbitos de participación social en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, ¿sí?, de formulación e implementación de programas de salud, podríamos decir. Pero la participación vista como aquella que otorga legitimidad a una política, ¿sí? En general, esa es la participación que más abunda, ¿sí?, o que en la primera que pensamos, bueno, yo desarrollo un plan, una política o una actividad y creo ahí, pienso, una pequeña instancia de participación para darle legitimidad a esto que yo ya pensé, ¿sí?, a aquella actividad, por ejemplo, que yo ya planifiqué
y que ya estoy poniendo en marcha, bueno, hago ahí una pequeña encuesta, o como para que legitime aquella decisión que yo ya tomé o aquella actividad que yo ya diseñé, ¿sí? Pero él va un poco más allá y dice, bueno, la participación no solo como aquella instancia que otorga legitimidad a una política, pero sino también aquella que asegura cierta efectividad de esta política. ¿Por qué? Porque cuando yo creo instancias de participación social, ¿sí? De participación de aquellas personas que en definitiva son las que van a verse, digamos, involucradas directamente en esa decisión, digamos, sobre aquellas cuyas vidas van a verse afectadas por esa decisión, por esa política, por ese programa. Cuando yo las incluyo, adquiero cierta información respecto de esa comunidad, ¿sí? Que es fundamental para el diseño, ¿sí? Para la formulación y para la implementación de esta política pública. Entonces, no solo algo como para legitimar, sino algo que iría como un paso anterior, que tiene que ver con asegurar la efectividad de esta intervención. Y por otro lado, y esto es muy importante, Abramovich habla de la participación como un derecho que tienen las personas, y acá les recuerdo esto que mencioné yo hace un momento del nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras, que es del movimiento de personas con discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del derecho de las personas con discapacidad a participar en aquellas decisiones que justamente las atañen. Entonces, la participación no solo como derecho, sino como la otra cara de la moneda, pensémoslo, también como una obligación del Estado, es decir, las personas tienen derecho a poder participar en estos ámbitos de formulación e implementación de políticas públicas, y el Estado como contracara tiene la obligación de generar ámbitos de participación, ¿sí? Y por lo tanto, para generar esos ámbitos de participación, bueno, esto lo vamos a ver mucho más adelante, no corresponde ahora que yo me explaye mucho, pero bueno, para esto la participación tiene que tener ciertas características, ¿sí? Insisto, lo vamos a ver en otro módulo sobre participación, pero bueno, la participación tiene que ser pensada realmente para que las personas puedan justamente participar. Tiene que haber una planificación para que esa participación ocurra, tiene que haber una planificación que realmente esté pensada para que todas las personas puedan participar, ¿sí? Si vamos a crear materiales que sean accesibles, ¿sí? Que estén pensados a partir del público al cual me quiero dirigir. Bueno, no quiero meterme mucho en esto, pero sí es importante estas pequeñas concepciones o estos pequeños conceptos, varios años, no recuerdo el año, de en el gas y en la luz, que existía una obligación del Estado de llamar a audiencia pública antes de aprobar esos aumentos. Y bueno, cuando eso no ocurrió, hubo una movilización que bueno hizo que luego se cumpliera con esto, ¿sí? Entonces el Estado tenía la obligación de crear un ámbito de participación, en este caso, bueno, audiencia pública, antes de tomar una decisión respecto del porcentaje en que se iba a aumentar la luz y el gas, por ejemplo. Otro es el principio de igualdad positiva, ¿sí? Ahí Abramovich nos explica que si bien existe el principio de igualdad negativa, que tiene que ver con la obligación del Estado de garantizar una igualdad de tratamiento formal de todas las personas ante la ley, ir un poquito más allá y pensar en el principio de igualdad positiva implica que se le exija al Estado un poco más, ¿sí? Más que un piso de igual, de igual protección, como dije yo recién, de igualdad de personas ante la ley, sino que se exige que el Estado adopte medidas positivas y medidas proactivas para crear condiciones de igualdad real, porque la realidad es que no todas las personas, no todos partimos, ¿sí? Si pensamos en una carrera, no todos partimos del mismo punto, ¿sí? En particular respecto de sectores de la población tradicionalmente excluidos y que enfrentan riesgos estructurales de ser discriminados, ¿sí? Entonces, lo que dice Abramovich es que las políticas públicas, al momento de ser diseñadas y al momento de ser implementadas, deberían aspirar no solo a un principio de igualdad negativa, sino a un principio de igualdad positiva en el que se considere estas diferencias, ¿sí? Que existen
y a las cuales se ven expuestas ciertos sectores de la población tradicionalmente excluidos, y que por lo tanto se tomen medidas positivas para crear condiciones de igualdad real, ¿sí? La idea es que uno genere medidas positivas para crear condiciones de igualdad real. La igualdad real apunta a visibilizar esas diferencias, por eso habla de sectores de la población tradicionalmente excluidos que se enfrentan a riesgos estructurales de ser discriminados, ¿sí? Y por último, él habla de la discriminación interseccional, y ahí ya como que otro nivel de profundidad. Él lo que dice es que, o que nos recuerda, es que las personas pueden sufrir discriminación por la intersección de varias categorías discriminatorias. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que, bueno, una categoría, por ejemplo, podría ser la de ser mujer, sí, pero una cosa es ser mujer y vivir en el centro de la ciudad de Mar del Plata, y otra cosa es ser mujer y vivir, digamos, en la periferia o en la zona rural. Diferente es ser mujer, vivir en la periferia y tener una discapacidad, que ser mujer, tener una discapacidad y vivir, como dije recién, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Ni hablar si ahí le agregamos alguna cuestión de etnia o alguna cuestión de identidad sexual, ¿sí? Lo que el enfoque interseccional nos propone es que pensemos en que todas estas categorías discriminatorias, digamos, crean algo que es más que la suma de las partes, ¿sí? Y que a veces genera una discriminación, ¿sí? o una diferencia respecto del resto, que debe ser abordada aplicando este enfoque interseccional, ¿sí? En la formulación e implementación de políticas públicas debe considerarse esta cuestión, tener un enfoque interseccional que permita justamente interpretar adecuadamente el problema a abordar y por lo tanto diseñar una respuesta que sea correcta y que tome en cuenta justamente estas diferentes categorías que siempre van a estar en juego, ¿sí? Entonces, en este tercer punto que habla de estas reglas de organización, bueno, él aborda como estas reglas el tema de la participación social, el tema del principio de igualdad positiva y el tema de discriminación interseccional. Por último, y ya para terminar, podríamos decir que el enfoque de derechos humanos en la política pública podemos pensarlo como estos tres aspectos. Primero, que los derechos humanos nos definen el campo de responsabilidad del Estado, es decir, sobre qué cuestiones el Estado tiene la obligación de, digamos, pensar e intervenir y pensar una respuesta estatal. Por otro lado, bueno, esa respuesta estatal, a partir de qué enfoque, ¿sí? Cómo debería ser. Y en tercer lugar, nos brinda también ciertas reglas de organización, de la intervención estatal. Y a modo de resumen, las cuestiones, digamos, el enfoque de derechos humanos en la política pública nos vendría a decir que, bueno, lo que hay que pensar, lo que hay que tener en cuenta es cómo defino desde el Estado el problema que tengo que enfrentar. En este sentido, ¿a quiénes escucho para definir el problema que tengo que enfrentar? Después, ¿cómo determino la esfera de lo público en contraposición con la esfera privada y con la esfera del mercado? ¿Cómo formulo y cómo evalúo mi intervención en función no solo de lo que es conveniente, de lo que es adecuado, de lo que es eficaz, sino también en función de aquello que el Estado está obligado a hacer y de lo que tiene prohibido hacer? Y esta parte de cómo formulo y cómo evalúo mi intervención, ya van a ver ustedes, es algo que va a estar presente en toda la asignatura de programas de salud. Bueno, y si han podido leer algo de la presentación de la asignatura, bueno, va a ser la cuestión que vamos a ir desarrollando para llegar al segundo parcial, ¿sí? Entonces pensemos, o los invito ahora cuando lean este texto, pensar, bueno, qué cuestiones tienen que tener la evaluación de, por ejemplo, un programa de salud
para cumplir con esto del enfoque de derechos humanos. Ahí, digamos, metí como una pequeña introducción a lo que vendrá. Y por último, bueno, sobre qué reglas y pautas organizo mi institucionalidad, ¿sí? Mis organizaciones, mis instituciones, de forma tal de brindar adecuado sustento a mi intervención estatal, ¿sí?